Hola a todos, comenzamos con nuestra clase de pierna, tobillo y pie de anatomía por imágenes. Bien, comenzamos con la pierna entonces y vamos a recordar que en la pierna vamos a tener dos elementos óseos, uno es medial y el otro es lateral. El medial es la tibia y el lateral externo es el peroné. Con respecto a la tibia, recuerden que como todos los huesos largos va a tener dos extremidades distales o epífisis y una diáfisis. La extremidad superior de la tibia va a contener a los dos platillos tibiales o mesetas tibiales que se van a articular con los cóndilos del fémur. Y en la parte media de esta meseta tibial vamos a encontrarnos con la espina de la tibia, que es la que va a estar, digamos, en relación con la inserción, como ustedes recuerdan, de los ligamentos cruzados de la rodilla. Luego tenemos que también en su extremidad proximal la tibia se va a estar articulando con el peroné, formando la articulación tibio-peronea superior o proximal. Y hacia distal vamos a encontrarnos con que la tibia en su extremidad distal tiene una prominencia que se denomina mareolo interno y que va a verse con una estructura proyectada hacia interno del astrágalo. Eso, entonces recuerden que lo vemos en la extremidad distal. Con respecto a la diáfisis tibial, el detalle o el reparo anatómico que podemos llegar a visualizar desde el punto de vista imagenológico es la tuberosidad anterior de la tibia, que recuerden es donde se va a insertar el tendón el tendón rotuliano del cuádriceps. Con respecto al peroné, va a estar ubicado del lado medial de la pierna y va a tener también dos extremidades, una proximal y otra distal y un cuerpo. En la extremidad proximal nos encontramos con la cabeza del peroné que contiene el vértice y a nivel de la extremidad distal nos encontramos con el maléolo externo. Bien, estas son dos radiografías de pierna. Una es de frente y otra es de perfil. Noten cómo en la radiografía de frente ambos huesos, o sea la tibia y el peroné, se ven uno hacia lateral y el otro hacia medial, ¿sí? Y lo que vamos a visualizar en esta radiografía va a ser de la tibia ambos platillos tibiales, el externo y el interno, y la espina de la tibia en la parte media. Luego vamos a visualizar a la extremidad proximal del peroné con la cabeza del peroné. Este paciente es un paciente pediátrico. Recuerden que dijimos que en los niños en crecimiento íbamos a visualizar al cartílago de crecimiento a nivel metafisario como una línea radiolúcida. Estas líneas que encontramos a nivel de la metáfisis son normales y corresponden, recuerden, al cartílago de crecimiento. También los visualizamos hacia distal. Miren cómo se ve el cartílago de crecimiento de la tibia y del peroné. Bien, dijimos que después teníamos el cuerpo, teníamos la diáfisis de la tibia y hacia la extremidad distal la tibia iba a estar, digamos, en relación con el astrágalo, que es esta estructura, y que íbamos a poder visualizar al maléolo, en este caso es el maléolo interno. Con respecto al peroné, entonces encontramos la cabeza del peroné, encontramos el cuerpo del peroné y, por último, el maléolo externo, que es la estructura más inferior y externa. Bien, ¿qué pasa con la radiografía de perfil? En la radiografía de perfil vamos a encontrar a la tibia como una estructura más anterior y al peroné como una estructura un poquito más posterior y superpuesta en cierta medida, tanto en su extremidad proximal como en su extremidad distal, con el peroné. Observamos
que en la región superior y hacia anterior de la tibia existe una pequeña saliencia, que en este caso se ve un poquito separado, nuevamente porque es un paciente pediátrico, del hueso, si no se vería como una prominencia, y corresponde a la tuberosidad anterior de la tibia. Acá estamos observando a la cabeza del peroné. Luego, si nos dirigimos hacia distal, observamos que hasta acá vamos a visualizar el extremo distal de la tibia y que el maléolo peroneo se ve un poquito más hacia abajo, ¿sí?, que el de la tibia. Y el hueso que tenemos inmediatamente en relación con la tibia y el peroné, pero que ya corresponde a los huesos del tarso, es este que ven acá, que es el astrágalo. Bien, vamos a ver los elementos musculares de la pierna, cómo están distribuidos. Los vamos a separar en los músculos del plano anterior, y acá nos vamos a encontrar con 4 músculos: el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo del hallux y el peroneo anterior o tercer peroneo. Luego tenemos los músculos de la región externa, y en este caso vamos a tener a 2 músculos. Uno es el peroneo lateral largo y otro es el peroneo lateral corto. Por último, tenemos los músculos de la región posterior. Estos músculos los vamos a dividir en 2 planos. Un plano más superficial, que está formado por los gastrocnemios medial y lateral o internos o externos, el sóleo y el plantar delgado. Recuerden que el plantar delgado es un músculo inconstante y que estos músculos forman al tríceps sural, y que van a terminar en un tendón común, un tendón conjunto, que es un tendón que va a ir al calcáneo, que es el tendón de Aquiles. Y en un plano más profundo tenemos al popliteo, que lo vimos, ¿se acuerdan?, en los cortes superiores, de cuando veíamos los cortes de rodilla, en los cortes donde ya se veía la tibia, en la porción superior de la tibia y posterior tenemos al músculo popliteo. Y bueno, después a lo largo de la pierna también vamos a tener al tibial posterior y a los flexores. Uno que es el flexor común de los dedos, y otro que es el flexor propio del dedo gordo o del hallux. Bien, los gemelos y el sóleo, como ya les dije, forman entonces el tríceps sural, que termina en el tendón de Aquiles, que es un tendón voluminoso entonces que se va a insertar en el calcáneo. El calcáneo es un hueso de la región posterior del tarso. Como ejemplo tenemos esta imagen, que es un corte axial de resonancia. Si ustedes visualizan la imagen que tenemos acá, chiquitito, sería como una imagen donde nos está proyectando a qué altura, que es una altura cercana al tobillo, estamos de la pierna, digamos, estamos haciendo nuestro corte. Y nuestro corte, fíjense que es un corte de tipo axial. El estudio es resonancia magnética. Si yo miro los huesos, ustedes acá tienen marcados la tibia y acá tienen marcados el peroné, tienen la cortical hipointensa. Muy bien, entonces esto que vemos acá es anterior y esto que vemos acá es posterior. Por delante de la tibia, y si vamos de tibia hacia peroné, lo que vamos a encontrar son el primer tendón que vemos, es el del tibial anterior. Luego vemos tendón y vientre muscular del extensor largo del pulgar, no es del pulgar, sino, perdón, es del dedo gordo o del hallux. El siguiente es el extensor largo común de los dedos, que es este que tienen ustedes acá. Y por último, el peroneo anterior, que es este que tenemos acá, ¿sí?, que estaría por delante del peroné y en la membrana interósea. Bien, ¿qué pasa si vamos al plano lateral? Dijimos que teníamos 2 peroneos, un peroneo lateral largo y un peroneo lateral corto. Si vamos al grupo muscular del plano posterior profundo, obviamente van a ser los que más estén cercanos al hueso.
y comenzamos desde medial hacia externo. Vamos a tener primero el tibial posterior, después el flexor largo de los dedos, después uno que acá a esta altura se ve más voluminoso, que es el flexor largo del pulgar, y como elemento más superficial, acá estamos visualizando al tendón común ya del tríceps, que es el tendón de Aquiles. Ven que fíjense que el tendón se ve con una señal similar a la que veíamos al tendón del cuádriceps, ¿se acuerdan? Al tendón rotuliano, lo mismo que el resto de los tendones que suelen verse en el resto de todos los músculos. Son bien hipointensos, ¿sí? Y se ven con mucho detalle acá en resonancia magnética. Bien, ahora sí tenemos un corte similar, también sigue siendo un corte axial y es un corte de resonancia magnética, donde podemos visualizar la tibia y el peroné, y nuevamente los tendones y los músculos, el tendón del tibial anterior, el tendón del extensor del dedo gordo, el tendón del extensor común de los dedos y el peroneo anterior. Si me voy hacia lateral, observamos al peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto. Si vamos hacia el plano posterior, tengo primero el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el flexor del dedo gordo y por último, elemento tendinoso posterior voluminoso, tenemos como estructura el tendón de Aquiles. Bien, esta también es una resonancia magnética y es un corte de tipo axial. Recordamos que en resonancia magnética, en los cortes axiales, observamos las estructuras en el eje antero-posterior y latero-lateral. En este caso, el hueso se ve bien hipointenso porque es una secuencia que tiene supresión grasa y por eso lo vemos con esta señal. Bien, tenemos tibia y tenemos peroné y este sería el plano anterior. Acá tenemos el plano lateral muscular y acá tenemos el plano posterior. Plano anterior, tenemos primera estructura, que es el tendón del tibial anterior. El segundo tendón corresponde al extensor del dedo gordo o del hallux. Luego, como tercer tendón, tenemos al tendón del extensor común de los dedos y por delante de lo que es el peroné, tendríamos al tercer peroneo o peroneo anterior. Si nos vamos al plano lateral, tenemos dos músculos que son el peroneo lateral corto y el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. Si vamos hacia el otro lado, la estructura marcada con 10 corresponde al tibial posterior, con 9 al flexor común de los dedos, con 8 al flexor del hallux o dedo gordo y como estructura bien posterior al tendón de Aquiles. Esta también es una resonancia magnética, pero fíjense que acá cambia el corte. Y en este caso, el plano de corte es coronal. Uno puede ver nuevamente entonces las estructuras en el eje lateral, pero también en el céfalo caudal. Lo que estamos visualizando acá es esta estructura. Fíjense que tiene fibras bien compactas, bien hipointensa, que corresponde al tendón de Aquiles, y acá está mostrando cómo se va a insertar en la cara posterior, ¿sí? O cómo está pasando por la cara posterior del calcáneo. Bien, pero recuerden que este tipo de corte entonces es un corte coronal, ¿sí? Y es que el tendón de Aquiles es la porción, digamos, o el tendón proximal de inserción conjunto de los músculos que forman el tríceps oral. Lo que vamos a ver ahora son dos incidencias básicas que utilizamos a nivel del tobillo.
esta es una radiografía de tobillo de frente en la que podemos visualizar a la extremidad distal de la tibia. Observen que es esto que estoy señalando. Esta estructura es el maléolo interno y desde el lado externo estamos observando al peroné y puntualmente al maléolo externo. Observen cómo el maléolo externo es más bajo con respecto al maléolo interno, ¿sí? Y como tenemos articulándose con, digamos, tanto tibia como peroné, a este hueso que corresponde a la primera hilera del tarso y que es el astrágalo, ¿sí? Entonces acá lo que estamos visualizando es la articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? Y recuerden que también tenemos una articulación a nivel de la tibia y el peroné, digamos, sería distal. Esta sería la articulación tibio-peronea distal. En la radiografía de tobillo de frente es muy difícil que podamos visualizar algunos otros huesos del tarso porque están bastante superpuestos, cosa que no sucede en la radiografía de perfil. Esta es una radiografía de perfil, entonces de tobillo. Recuerden que en el perfil de tobillo vamos a tener que la tibia hacia distal y el peroné, observen, están superpuestos, ¿sí? Entonces en el frente del tobillo los vemos bien separados y en la radiografía de perfil de tobillo van a estar superpuestos. Esto que se ve acá proyectado sobre parte del tarso, recuerden que es el maléolo externo del peroné. Por debajo dijimos, y articulándose con tibia y peroné, vamos a encontrar a uno de los huesos de la región posterior del tarso, que es este que está acá, que es el astrágalo. Y por debajo de este y articulándose con el mismo, nos encontramos con este hueso que está acá, que es el calcáneo, ¿sí? Este hueso, recuerden, que es donde se debe insertar el tendón de Aquiles o tendón del calcáneo que hemos visto anteriormente. Entonces, recuerden que en el perfil de la radiografía de tobillo podemos visualizar también parte de los huesos del tarso. También observen que podemos observar otros huesos de la segunda hilera del tarso. Este que estamos visualizando acá corresponde al escafoides. Recuerden que el escafoides se articula con el astrágalo y así les va a salir fácil. Si este es el astrágalo, el que está alineado y articulándose es el escafoides. Y acá tenemos el cuboides y el hueso que está alineado y articulando, y acá tenemos el calcáneo y el hueso que está alineado y articulándose con el calcáneo es este que vemos acá, que es el cuboides, que también corresponde a los huesos de la segunda hilera del tarso. Bien, esta es una resonancia magnética. El tipo de corte es sagital y lo que estamos visualizando acá como elemento óseo, ustedes ven acá, es el peroné. Observen que el peroné es un hueso bastante fino si uno lo compara con la extremidad distal de la tibia. Miren acá en el reparo que tenemos de a qué nivel de corte se está realizando o a qué altura estamos realizando el corte, como la extremidad distal de la tibia es voluminosa y el peroné es todo a lo largo, es todo mucho más pequeño. Entonces podemos concluir que este es el peroné y que estamos a nivel del maléolo externo. Bien, el hueso que estamos observando acá, miren el tamaño que tiene, ¿sí? Fíjense que no está directamente articulándose con el peroné, sino que está en un plano más bajo y llega bien hacia posterior y por lo tanto va a ser el calcáneo. Recuerden también que dijimos que el hueso del tarso que se articulaba con el calcáneo y que estaba por delante de él es el cuboides. Por lo tanto, acá lo que están viendo es el cuboides y la articulación calcáneo-cuboidea. Acá tienen marcados también algunos músculos. Tenemos al extensor largo de los dedos. ¿Se acuerdan que iba bastante más, digamos, cercano, era más externo
que el tibial anterior y que el largo de los dedos. Y estamos viendo parte de el peroneo lateral corto. Recuerden que los dos laterales eran el peroneo lateral corto y el largo. Aquí estamos viendo parte del sóleo y lo más posterior sería parte de lo que va a ser el tendón del calcáneo, el tendón de Aquiles. Ven que ya se visualiza a este nivel como tendón, ¿sí? También acá se están marcando con algunos músculos del pie, como son los interóseos plantares. Bien, ahora en cambio en esta imagen, que también es una resonancia magnética y que el tipo de corte es sagital, es también de la región del tobillo. Lo que estamos visualizando acá como elemento óseo del tobillo, digamos, es la tibia. Fíjense cuánto más ancho es la extremidad distal de la tibia. Y miren cómo se ve bien la cortical hipointensa. Lo que estamos visualizando acá es el astrágalo. ¿Sí? Recuerden que era el hueso que se iba a articular con la tibia y con el peroné. Muy bien. Si vemos un hueso que está por delante del astrágalo y articulándose con él, corresponderá al escafoides. Y no lo hablamos, ahora lo vamos a ver en la siguiente clase. Por delante, a su vez del escafoides, tenemos tres huesos que se llaman cuneiformes. En este caso, bueno, acá estamos marcando uno de los cuneiformes, puntualmente la segunda. Por ahí en esta imagen no es tan fácil darse cuenta de eso, pero bueno, sepan que es uno de los cuneiformes. Y después tenemos marcados, estamos viendo algunos músculos, estamos viendo el flexor largo, ¿sí? Estamos viendo parte del sóleo. Después estamos viendo el tibial anterior, ¿sí? Acá esta parte que estamos viendo, el flexor largo, no es la parte tan tendinosa como vimos hoy, sino que es más el vientre muscular. Acá vemos más tendón del tibial anterior. También tenemos el extensor largo del pulgar. Bien, esta es una tomografía computada y el tipo de corte es sagital. Nos damos cuenta que es tomografía computada, entonces porque la cortical del hueso se ve bien hiperdensa. Acá lo que estamos visualizando es la tibia, otra vez me fijo, la forma que tiene el hueso también y con quién se está relacionando. Estoy viendo cómo se está articulando justamente con este hueso que está acá, que es el astrágalo, y que por debajo del astrágalo nos encontramos con otro hueso, que es este que está acá, que es el calcáneo. Bien, si veo un hueso entonces que está por delante del astrágalo, sé que este que tenemos acá es el escafoides, ¿sí? Y por delante del escafoides estamos visualizando acá alguna de las cuñas, probablemente sea la segunda cuña, y este ya es un metatarsiano, probablemente sea el segundo metatarsiano. Bien, este corte tiene ventana para hueso. Fíjense que se ve bastante detalle del hueso. En este caso, miren cómo tiene una fractura del calcáneo, bastante importante. Eso suele ocurrir cuando los sujetos o las personas caen de pie de cierta altura, pueden fracturarse el calcáneo, que es lo que estaba pasando en este caso. Y por tener ventana paraósea vemos muy buen detalle de los huesos, pero perdemos visibilidad del resto de las estructuras. Por eso estamos observando más que nada los huesos. Bien, pasamos por último al pie. Recordamos que a nivel del pie vamos a tener distintas regiones. Digamos, una es el tarso, después tenemos el metatarso, que está formado por los metatarsianos, y los dedos, que van a estar formados por falanges. En el pie pasa lo mismo que en la mano. El hallux tiene dos falanges, o sea, proximal y distal, y el resto de los dedos van a contener tres falanges, una proximal, una media y una distal. Con respecto al tarso, los huesos que lo van a estar formando son en primera fila o en primera hilera. Tenemos al astrágalo y al calcáneo, y en segunda fila vamos a tener al escafoides y al cuboides, y además a tres cuneiformes que se denominan
primera, segunda y tercera, eso es de medial a lateral. Metatarsianos obviamente tenemos 5. Bien, entonces ahí tenemos los de la hilera posterior, son el astrágalo y el calcáneo. Recuerden que el astrágalo se encuentra localizado por encima del calcáneo. En la hilera anterior tenemos entonces al cuboides, que es externo, y al escafoides, que es interno, y a las 3 cuñas que van a ser también internas, van a estar alineadas con el primero, segundo y tercer metatarsianos. Bien, 5 metatarsianos entonces y 3 falanges por dedo. La excepción sería el hallux o el dedo gordo o el primer dedo, donde tenemos 2 falanges. Recuerden que también en los pies como en las manos podemos encontrar pequeños huesitos sesamoideos. Bien, y acá tenemos las 3 incidencias básicas de la radiografía del pie. Esta sería una radiografía de pie de frente. Esta sería una radiografía oblicua del pie, ¿sí? Fíjense que la radiografía oblicua del pie nos sirve para ver bastante desplegados los huesos del tarso, cosa que en el frente no ocurre porque hay superposición, sobre todo a nivel de astrágalo y calcáneo. Y acá estamos visualizando una radiografía de perfil del pie, ¿sí? Bien, vamos a marcar elementos anatómicos entonces. Vamos a comenzar con las estructuras del tarso que reconocemos y también podemos, en este caso, ubicarnos a partir de los dedos. Tenemos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Entonces, esto va a ser interno y esto va a ser externo. Bien, si esto es interno, entonces voy a ubicarme con, veo acá una primera estructura del tarso, que es el astrágalo, que se está articulando con el escafoides, ¿sí? Por delante del escafoides visualizo primer cuña y segunda y tercer cuña superpuestas, ¿sí? Bien. Recuerden que las cuñas se alineaban con los metatarsianos, primero, segundo y tercero. Bien, acá tengo cuarto y quinto metatarsianos y por lo tanto este hueso que tengo acá, que está en relación con el cuarto y el quinto metatarsiano, va a ser el cuboides. Y el hueso que se va a articular por detrás con el cuboides es el calcáneo, ¿sí? Entonces así pude reconocer los huesos del tarso en la radiografía de frente. Dijimos que estos eran los metacarpianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Acá superpuesto, miren, al primero se ven los huesitos sesamoideos, que son estos que ven acá. Y tenemos falange proximal y distal del hallux. Y en el resto de los dedos tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Vamos a la radiografía oblicua. En la radiografía oblicua vamos a visualizar la tibia y el peroné. Siempre recuerden con tibia y peroné comparar entonces el tamaño. Después vemos el astrágalo y el calcáneo. Alineado con el astrágalo y articulándose con él, el escafoides. Y alineado con el calcáneo articulándose con él, al cuboides. Tenemos primera, segunda y tercera cuña, que a veces, bueno, las vemos bastante superpuestas. Pues creo que tengo una radiografía en la que se ve un poquitito mejor. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsianos, falange proximal y falange distal del hallux, falange proximal, falange media y falange distal del segundo dedo, como ejemplo. Vamos a la radiografía de perfil. En perfil del pie, lo que estamos visualizando en el tarso sería hacia superior al astrágalo. Por debajo del mismo vemos al calcáneo. Este es el escafoides y este es el cuboides. Lo que estamos visualizando acá son las 3 cuñas superpuestas, ¿sí?
Recuerden, con el primero, segundo y tercer metatarsianos. Bien, los metatarsianos acá también se ven bastante superpuestos. Miren, solo pueden individualizar el quinto y los otros están bastante superpuestos. Y acá tengo la tibia superpuesta con el peroné. Bien, acá tenemos una radiografía de perfil estricto. ¿Sí? Miren, muchas veces el perfil estricto, como en este caso, que acá les ponen vista lateral, bueno, el perfil estricto se hace muchas veces con apoyo, por eso, digamos, en esta radiografía, a diferencia de la anterior, podemos ver bien a la tibia y al peroné, porque era un perfil que no tenía apoyo. Si yo hago el perfil con el pie apoyado, puedo lograr esta radiografía. Entonces, o sea, apoyando la planta del pie. Vemos obviamente la tibia y superpuesta la tibia y el peroné. Recuerden que el maleolo peroneo entonces llega bien hacia abajo. Después tengo el astrágalo y por debajo al calcáneo. El hueso escafoides articulándose con el astrágalo y por debajo, aquí no está marcado, pero estamos viendo al cuboides. Superpuestos los cuneiformes, después tenemos los metatarsianos también superpuestos y las falanges en este caso también están superpuestas porque es un perfil. ¿Qué pasa cuando hacemos una radiografía de frente? Bien, acá estamos marcando en realidad un frente parcial. A veces se hace radiografía de frente, digamos, de una porción del pie, como es este caso. Acá estamos enfocando más que nada algunos huesos del tarso. Y lo que estamos visualizando es acá tenemos el dedo, el hallux, ¿sí? Entonces esto va a ser medial. Bien, recuerden que primero dijimos segundo y tercero y van a estar en relación con las cuñas que acá están superpuestas. Primera, segunda y tercera cuña, ¿sí? Y digamos, por fuera tenemos al cuboides. El cuboides se alineaba con el calcáneo. Y este hueso que tenemos acá es el escafoides que va a estar alineado con el astrágalo. En estas radiografías es una radiografía de pie de frente y esta es una radiografía oblicua del pie. ¿Sí? Miren cómo en la radiografía oblicua podemos individualizar bien el astrágalo y el calcáneo. ¿Sí? Lo mismo que en el perfil estricto. Y en la radiografía oblicua, por ahí también podemos llegar a visualizar mejor algunos de los huesos del tarso. Entonces, tenemos el astrágalo y esto que vemos acá es el calcáneo. Este es el escafoides y este es el cuboides. ¿Sí? Este sería el quinto y el cuarto metatarsianos. Acá tenemos primera, segunda y tercera cuña superpuestas, tercer, segundo y primer metatarsiano. Y acá tenemos las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Bien, vamos a la oblicua. Acá está el astrágalo y acá está el calcáneo. Acá vemos perfectamente la articulación calcáneo-cuboidea. Este es el cuboides. Y acá vemos la articulación astrágalo-escafoidea. Por delante, en este caso del astrágalo, estamos visualizando superpuestas a las tres cuñas. Nuevamente vemos acá, igual que acá, y en estas radiografías también, los huesitos sesamoideos que les expliqué que íbamos a ver tanto en la mano como en el pie. Bien, acá tenemos unas incidencias especiales, sobre todo de lo que sería el tarso. Esta es una lateral, sobre todo la región posterior del tarso, ¿sí? Lateral o perfil, en la que visualizamos este hueso que está acá, es el calcáneo. Articulándose por encima tenemos al astrágalo. Por acá estamos viendo la tibia y el peroné.
entonces con el astrágalo tenemos el escafoides y acá con el calcáneo el cuboides, ¿sí? En una radiografía oblicua, miren cómo tenemos mucho más desplegados los huesos del tarso. En este caso estamos visualizando el astrágalo y el calcáneo. El escafoides, miren cómo se ve acá en este caso todo el cuboides. También como se nota que el cuboides se encuentra perfectamente articulado con el quinto y el cuarto metatarsianos. Dijimos que es el escafoides, y lo que vemos en esta imagen es la superposición de los cuneiformes. Esta que vemos acá probablemente sea la tercer cuño, tercer cuneiforme, porque seguramente es el tercer metatarsiano. Bien, radiografía oblicua y parcial de retropié, donde estamos visualizando el astrágalo y el calcáneo. Esto que vemos acá es el peroné y esto que vemos acá es la tibia, ¿sí? Acá estamos viendo la articulación astrágalo-escafoidea y acá estamos viendo la articulación calcáneo-cuboidea. Vemos el cuboides y hacia medial estamos viendo a las cuñas o cuneiformes. Bien. Esta es una radiografía de frente de la región anterior del tarso, ¿sí? Fíjense cómo vemos bastante bien los huesos de la región anterior del tarso. Los de la posterior dijimos que eran el astrágalo y el calcáneo, que acá están bastante superpuestos, pero sí vemos muy bien este hueso que está acá, que es el escafoides, ¿sí? Y este hueso que está acá, que es el cuboides. Y además podemos visualizar la primer cuña cuneiforme, la segunda y la tercera. ¿Sí? Acá estamos individualizando las tres cuñas, ¿sí? Este sería el primero, este el segundo, este el tercero, este es el cuarto y este es el quinto metatarsianos. Acá lo que tenemos es una visión de una radiografía de lo que se llama el antepié. A veces solo se pide el antepié de frente y lo que vamos a observar son los metatarsianos y los dedos. ¿Sí? Eso muchas veces se piden cuando se necesita hacer foco en una zona puntual porque el paciente presentó un síntoma puntual, como puede ser un trauma directo o con algún trauma puntual que involucre al antepié. Puede solamente pedirse la radiografía de antepié. Y lo que normalmente vemos es la parte anterior del tarso, los metatarsianos y los dedos. En este caso estamos visualizando el escafoides, ¿sí? Que sabemos que es un hueso del antepié de la segunda hilera, que es medial, ¿sí? Por fuera, y relacionándose con el cuarto y quinto metatarsianos tenemos al cuboides. Y después, por delante del escafoides tenemos la primera, la segunda y la tercera cuñas, ¿sí? Acá también se pueden individualizar muy bien las cuñas. Repito, primera, segunda y tercera cuña. Primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsianos. Vemos los huesos sesamoideos. Acá estamos viendo las articulaciones metatarsofalángicas. Recuerden que tanto en las manos como en los pies tenemos articulaciones metatarsofalángicas y luego tenemos interfalángicas. Acá tendríamos la articulación interfalángica proximal del hallux entre la falange proximal y distal, ¿sí? Y después acá, en el caso de los dedos, tendríamos, digamos, tres falanges, proximal, media y distal, y las articulaciones son
en este caso interfalángica proximal y esta sería la interfalángica distal, ¿sí? O sea, la que está entre la falange proximal y la media es la interfalángica proximal y la que está entre la falange media y la distal sería la interfalángica distal. Bien, y como última imagen de esta clase, tenemos esta imagen que corresponde a una tomografía computada y a un corte coronal del el pie. Bien, en esta tomografía computada vamos a ubicarnos, si quieren, podemos ubicarnos a partir de los metatarsianos. Entonces, este es el quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Bien, seguimos entonces viendo, vamos hacia lo que sería el tarso y acá tenemos primera, segunda y tercera cuña. Fíjense cómo se nota que la primera se articula con el primer metatarsiano, la segunda con el segundo y la tercera con el tercero. Por fuera, que es este hueso que está acá, tendríamos al cuboides que se está articulando con el cuarto y quinto metatarsiano. Y a su vez las tres cuñas se van a estar articulando con el escafoides. El que está señalado con 2, obviamente como está articulándose con el escafoides, es el astrágalo. Y el que está con el número 1 y se articula con el cuboides es el calcáneo. Y lo único que nos quedó por marcar, que se visualizan parcialmente algunas falanges, con 7 la falange proximal, con 8 la falange media y con 9 la falange distal del segundo dedo. Bien, con eso, digamos, terminamos con lo que es la clase de hoy. Espero, bueno, que les sirva y si tienen dudas, por favor, pueden consultar y recuerden que estoy a disposición de ustedes para que me hagan todas las consultas que necesiten. Les mando un beso a todos.